Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día, pendientes de la última hora, mirando a Donald Trump, mirando a la tensión en Oriente Medio. Se espera un alto el fuego inminente. También les contaremos que Alemania permite a su ejército derribar los drones misteriosos. Les contaremos la última misión por parte de la OTAN y también el ataque masivo que ha tenido lugar en las últimas horas por parte de Ucrania. Enseguida hablamos de estas cuestiones, pero empezamos con las últimas horas, empezamos con el presidente electo de Estados Unidos. Empezamos a conocer detalles de sus planes. Donald Trump ha anunciado este martes su intención de establecer un servicio de ingresos externos para recaudar aranceles, derechos y todos los ingresos generados por fuentes extranjeras tan pronto como regrese a la oficina oval. Decía literalmente Trump: comenzaremos a cobrarles a aquellos que ganan dinero a costa nuestra con el comercio y ellos comenzarán a pagar finalmente su parte justa. Es lo que escribe en una publicación en Truth Social, criticando los acuerdos comerciales existentes, calificándolos de patéticamente débiles y argumentando que la economía estadounidense ha crecido mientras que el país ha estado agobiado por sus propios impuestos. Advierte Donald Trump, dice, es hora de que eso cambie. También mirando las negociaciones indirectas entre Qatar, entre Israel y Hamas para una tregua en Gaza giran en torno a puntos técnicos, pero la fórmula final ya está acordada sin necesidad de nuevas respuestas de las partes, en lo que apunta una fuente del grupo islamista palestino. El informante no descartó que un acuerdo sea anunciado desde Doha en las próximas horas o el miércoles en un comunicado en nombre de Qatar, Estados Unidos y Egipto, que han ejercido de mediadores tras la aprobación final de los altos órganos oficiales de las partes. Dice que todos los puntos que se están discutiendo actualmente son técnicos y de campo para asegurar que el acuerdo no se derrumbe y no hay ningún punto que pueda llevar a que el acuerdo se rompa. Es decir, se ha acordado la fórmula final sin necesidad de nuevas respuestas de ambas partes. En este sentido se manifestaba el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. Afirmaba este martes que solo falta que Hamas acepte el acuerdo de alto el fuego en la franja de Gaza para que pueda implementarse esta tregua. Escuchamos a Antony Blinken. At different moments, different parties have made it hard to finalize an agreement, or events have delayed or derailed its completion. For the past several months, Hamas has played the spoiler. But over the past several weeks, our intensive efforts have brought us to the brink of full and final agreement. On Sunday, the United States, Qatar, and Egypt put forward a final proposal. The ball is now in Hamas's court. If Hamas accepts, the deal is ready to be concluded. Decía el propio Blinken que el domingo Estados Unidos, Qatar y Egipto presentaron una propuesta final. La pelota está ahora en el tejado de Hamas. Si acepta el acuerdo, está listo para ser implementado. Es lo que apuntaba en un discurso en el Centro de Pensamiento Atlantic Council en Washington. Un discurso que ha sido interrumpido. De esta forma vemos el momento. Sanctions regime on Iran and delivered on President Biden's commitment. You will forever be known as Bloody Blinken, Secretary of Genocide. You have the blood of hundreds of thousands of innocent people on your hands. We have spent Thank you. I respect your views. Please allow me to share mine. Thank you. Appeal to your humanity in front of your house. We've written you letters. We've held car rallies. The blood of innocent civilians, of children, is on your hands. We will not forget. We will not forget. We will hold you accountable. We will hold you accountable. Bloody Blinken, Secretary of Genocide. Shame on you. Shame on you. So to continue. At the same time, we strengthened America's robust sanctions regime on Iran and delivered on President Biden's commitment that Iran would not obtain El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, que se ha mostrado convencido de que habrá una tregua, aunque no pudo precisar si el acuerdo se va a cerrar antes de la investidura de Donald Trump el próximo 20 de enero. Seguimos mirando a Israel y es que su ejército ha informado este martes de que la Fuerza Aérea ha logrado interceptar un misil cerca de Jerusalén lanzado desde Yemen contra el país. Si bien los hutíes, que han llevado a cabo decenas de ataques contra territorio israelí durante los últimos meses, no se han pronunciado a este respecto. Las fuerzas de seguridad han indicado en un comunicado que el misil ha sido interceptado sobre la localidad de Mevo Beitar, situada a unos 10 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Así han señalado que los restos del proyectil se han precipitado sobre una vivienda de la zona
zona que ha resultado dañada. El resto de la metralla ha caído sobre zonas de Sur Hadassah, también al suroeste de Jerusalén y en las inmediaciones del asentamiento de Betar Illit, situado en Cisjordania. Las fuerzas de seguridad, dice, están analizando el lugar de la caída de estos fragmentos para proporcionar una respuesta adecuada. También miramos al protagonista de estas negociaciones, este acuerdo entre Israel y Hamas. Hay un nombre propio y es de nuevo el del presidente electo de Estados Unidos. Es el nombre de Donald Trump. Ha sido el impulsor de las negociaciones del alto el fuego. Fuentes informadas sobre el asunto dicen que Trump es el principal incentivo. Subraya que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, busca permanecer cerca de Trump y que haya un programa más amplio que Netanyahu quiere lograr. Saben que mantenerse en el camino de Trump es lo más importante. Añade que al menos se debería llegar a un acuerdo antes de la investidura de Donald Trump prevista para el 20 de enero. En la víspera, el presidente saliente, Joe Biden, aseguraba que un acuerdo entre Israel y Hamas finalmente está dando sus frutos. Precisamente miramos a Irán, y es que Rusia e Irán se disponen a firmar un acuerdo de asociación estratégica integral por un periodo de 20 años. Es lo que apunta el informe de la agencia TASS, citando al embajador iraní en Rusia, Kazem Jalali. Dijo que el acuerdo requerirá la ratificación del Parlamento iraní antes de entrar en vigor y evitó aclarar si el acuerdo incluirá cláusulas de renovación automática. Según los informes, la asociación tiene como objetivo fortalecer los lazos entre Moscú y Teherán en varios sectores, lo que pone de relieve su creciente cooperación en medio de la evolución de la dinámica geopolítica. Los comentarios de Jalali se producen mientras el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, tiene previsto visitar Moscú el 17 de enero y reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin. Se espera que ambos firmen oficialmente el acuerdo. También hablamos de Corea del Norte, que ha disparado un proyectil no identificado hacia el Mar del Este este martes, es lo que informa Yonhap, citando al Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur. Sin ofrecer más detalles, dijo que se está llevando a cabo un análisis de lanzamiento. El 6 de enero, Corea del Norte lanzó lo que dijo era un misil balístico hipersónico de alcance intermedio que viajó 1.500 kilómetros a 12 veces la velocidad del sonido y aterrizó con precisión en las aguas de un objetivo simulado en mar abierto. En ese momento, KCNA describió el lanzamiento como parte del esfuerzo de Pyongyang para aumentar la durabilidad y la eficacia de la disuasión estratégica contra rivales potenciales de conformidad con el cambiante entorno de seguridad regional. También miramos a China, y es que Moscú prohibió a la mayoría de las aerolíneas europeas volar en el espacio aéreo ruso en 2022 en respuesta a las sanciones occidentales impuestas a raíz del conflicto en Ucrania. Esto, según Financial Times, ha agregado horas a los vuelos a destinos asiáticos, incluida China, y ha aumentado las facturas de combustible. De esta forma, las 3 aerolíneas estatales más grandes de China están ampliando rápidamente sus rutas y capacidad hacia Europa, ya que su capacidad de volar sobre el espacio aéreo ruso les da una ventaja de coste sobre sus rivales regionales. También miramos a la OTAN, donde Mark Rutte anunciaba este martes que la alianza decidió lanzar una nueva misión denominada Baltic Sentry para proteger los cables submarinos en el mar Báltico. Anunciaba que se utilizarán diversos medios como fragatas y aviones de patrulla marítima y reforzarán la vigilancia en el Báltico, es lo que apuntaba a los periodistas en una reunión con los líderes de la OTAN en Helsinki. Añadió que también se desplegará una flota de drones navales para proporcionar una vigilancia y una disuasión mejoradas. La decisión se produce después de que los recientes incidentes en el mar Báltico, en los que se dañaron cables submarinos, suscitaran preocupaciones entre los miembros de la OTAN sobre una posible actividad de Rusia en la región. Precisamente el propio Rutte, el secretario general de la OTAN, dice que Ucrania ya no puede negociar con Rusia desde una posición de fuerza. Escuchamos las declaraciones. Whenever peace talks start to happen, will be crucial that going forward, Russia has to understand that post those talks, it is impossible for them to again attack Ukraine. So part of the peace talks has to be the exact way of going forward in terms of Ukraine's relationship with NATO, preferably within NATO. But it is, I think, too early now to exactly sketch out what that exactly will mean. Also something we have to discuss with the new incoming US administration, but let's hope that we will get to that point as soon as possible, that we have the luxury of discussing the ongoing security guarantees for Ukraine, because that would mean that we have started into talks and that we have moved to the next phase. And at this moment, clearly Ukraine is not there, because they cannot at this moment
negotiate from a position of strength. And we have to do more to make sure, by changing the trajectory of the conflict, that they can get to that Precisamente position. mirando a la OTAN hablamos de Alemania, que está dando a sus fuerzas armadas la oportunidad, la capacidad de derribar drones no identificados sospechosos de espiar bases militares, instalaciones industriales y otras infraestructuras críticas. Es lo que apuntan personas familiarizadas con el asunto, según la agencia Bloomberg. Se espera que el gabinete del canciller Olaf Scholz apruebe el miércoles un proyecto de modificación de la Ley de Seguridad Aérea. Esto permitirá a los militares utilizar la fuerza contra vehículos aéreos no tripulados, con el fin de evitar un accidente o ataque grave, lo que apuntaban personas que hablaron bajo condición de anonimato, ya que el plan todavía no es público. Anteriormente, las autoridades recurrían a transmisores de interferencia para inutilizar los aviones no tripulados, pero algunos modelos parecían ser resistentes a la tecnología. También miramos a Ursula von der Leyen, miramos a Europa, y es que va a reforzar sus esfuerzos en materia de defensa común en el contexto del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, que ha hecho temer un desentendimiento de Estados Unidos en el viejo continente. Es lo que anuncia este martes en Kiev el ministro alemán de Defensa. Decía Pistorius: hemos decidido intensificar nuestros esfuerzos para mejorar nuestra defensa europea en vista de los desafíos y amenazas a los que nos enfrentamos, por un lado, y por otro, por supuesto, del cambio de administración en Washington. Es lo que declaraba Boris Pistorius en una rueda de prensa junto a Zelensky. También miramos a un Joe Biden que asegura haber sentado las bases para que Trump proteja a Ucrania. El presidente de Estados Unidos aseguraba que su administración ha sentado las bases para que su predecesor pueda proteger el futuro brillante de Ucrania. Escuchamos a Joe Biden. Make sure Putin's war ends in a just and lasting peace for Ukraine, and to capitalize on a new moment for a more stable, integrated Middle East. To do that, the next administration must make sure the fall of Assad does not lead to the resurgence of ISIS in Syria and across the region. It must carry forward the commitment that America will never allow Iran to acquire a nuclear weapon. And on the war between Israel and Hamas, we're on the brink of a proposal that I laid out in detail months ago, finally coming to fruition. I have learned in many years of public service to never ever give up. So I spoke to Prime Minister of Israel yesterday. I spoke to Emir of Qatar today. I look forward to speaking with President Sisi soon. Precisamente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado este martes una orden ejecutiva para acelerar el desarrollo de la infraestructura de inteligencia artificial de próxima generación en el país. Según la orden, el Departamento de Defensa y el Departamento de Energía de Estados Unidos arrendarán terrenos federales para albergar centros de datos de inteligencia artificial a escala de gigavatios. También tienen el fin de permitir la interconexión de la infraestructura de inteligencia artificial a la red eléctrica y reducir los precios de la electricidad para los consumidores. El Departamento del Interior también ha proporcionado a los desarrolladores terrenos adecuados para la energía limpia que puedan albergar los centros de datos de inteligencia artificial. Los que construyan estas infraestructuras tendrán que pagar los costes totales de construcción y mantenimiento de la infraestructura, adquirir nuevos recursos de generación de energía limpia que satisfagan sus necesidades de electricidad y que puedan ser entregados a los centros de datos de IA. En Estados Unidos hay una alerta total. El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos han advertido de una posible amenaza a la seguridad pública por parte de extremistas violentos que podrían intentar copiar el ataque del día de Año Nuevo en Nueva Orleans, que, como saben, mató a 14 personas. La advertencia se produce una semana antes de la investidura del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo 20 de enero. El FBI y el DHS están preocupados por posibles ataques imitadores o de represalia debido al atractivo persistente de los atropellos con vehículos como táctica para los aspirantes a atacantes extremistas violentos. Es lo que apuntan las agencias en un comunicado. A primera hora del día de Año Nuevo, más de una docena de personas y una docena más resultaron heridas cuando un hombre embistió con una camioneta alquilada a una multitud de juerguistas en la calle Bourbon en Nueva Orleans. El hombre que llevó a cabo el ataque era un veterano del ejército de Estados Unidos que había jurado lealtad al Estado Islámico y parecía haber hecho grabaciones condenando la música, las drogas y el alcohol.
Pendientes también del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que se centra en la energía, quiere cerrar el acuerdo del siglo con Vladimir Putin. Hacemos una pausa, 2 minutos, y se lo contamos en Negocios Televisión. Milito y Cecilia Peña lo están petando en redes sociales. Contadnos qué es Viking Speed y Nice Green. Tú eres súper fan nuestro, bien lo sabes. Mira, ya tenemos distribuidor en Japón, Noruega, Suecia. Yo alucino cuando veo mi producto japonés o noruego o búlgaro. Pero es que eso es poco. Además, mira además. Próximamente en Colombia. ¿Colombia? Sí, nos vamos a América. A hacer las Américas. Pero cuéntanos, Ceci, ¿qué es Viking Speed? Javi, tú que eres fan, sabes perfectamente que en internet está toda la información para todo el público. Pues efectivamente soy súper fan de Viking Speed y Nice Green. A mí me soluciona la vida porque me vale para todo. Bueno, para todo no vale. ¿Para qué no vale, Milito? Oye, mira, por ejemplo, para peinarse. Mira qué pelos trae. ¿Las soluciones de inversión tradicionales ya no cumplen con sus objetivos financieros? ¿La escasa rentabilidad y la volatilidad de los mercados le empujan a mantener los ahorros en su cuenta corriente? Si la respuesta a ambas preguntas es afirmativa, lo más probable es que esté pensando que la opción de no invertir es la óptima. Esta alternativa es quizás la más inmediata, pero ciertamente no parece la más rentable. Nuestros productos de generación de rentas están diseñados para ofrecerle el equilibrio adecuado entre seguridad y rentabilidad, con el fin de aprovechar todas las oportunidades del mercado. Hemos revisado nuestro enfoque tradicional, ampliando el espectro de oportunidades dentro del segmento de rentas para una inversión que le prepare mejor para el futuro. Y con la integración de los principios ESG, podemos ayudar a construir un futuro más verde para todos los inversores que buscan rentabilidad. No se conforme con la liquidez. Prepárese para el futuro con fondos de Invesco. Descubra más en invesco.es/income. ¿Te preocupa que tu inquilino no pague el alquiler? Sabemos que esto puede ser un desafío. Aunque los gastos son fáciles de calcular, el verdadero reto es gestionar la falta de pago por parte del inquilino. SEAC te ofrece una garantía de renta asegurada hasta que recuperes tu vivienda pase el tiempo que pase. Relájate. SEAC se encarga de todo. Alquila tranquilo. SEAC responde. Seguimos en Negocios Televisión, pendientes de la última hora, mirando a Estados Unidos y hablando de nuevo del presidente electo de Estados Unidos, de Donald Trump. Y es que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha confirmado este martes en una conferencia de prensa que ha hablado con Donald Trump sobre los incendios forestales en California. Durante la conversación, el futuro jefe de Estado reveló que visitaría la zona para ver con sus propios ojos los daños causados por los incendios forestales. El presidente de la Cámara mencionó anteriormente que posiblemente debería haber condiciones cuando se trata de enviar ayuda a los afectados por este desastre natural. Precisamente hablando de Donald Trump, hoy se la juega su secretario de Defensa, Pete Hegseth. Veían hace escasos minutos las interrupciones, los insultos a Anthony Blinken. Veamos este momento. Insultan a uno de los favoritos, uno de los protegidos de Donald Trump. Is for you. Thank you for figuratively and literally having my back. You are a misogynist. Not only that, you are a Christian Zionist. And you support the war in Gaza by the Zionists. I want to thank the authorities for their swift reaction to that outburst and state that similar interruptions will be treated in like manner. Mr. Hegseth, you may continue. Well, as I'll say again, thank you for figuratively and literally having my... When President Trump chose me for this position, the primary charge he gave me was to bring the warrior culture back to the Department of Defense. He, like me, wants a Pentagon laser-focused on lethality, meritocracy, warfighting, accountability, and readiness. Stop
may continue, sir. Returning the Pentagon back to warfighting, that's it. Y That's my hablamos de job. nuevo del presidente electo de Estados Unidos. Donald Trump está preparando una serie de órdenes ejecutivas destinadas a impulsar los combustibles fósiles estadounidenses y deshacer el impulso de su predecesor para que Estados Unidos adopte vehículos eléctricos. Se espera que tras su toma de posesión el próximo lunes Trump dé instrucciones a las agencias para que comiencen a desmantelar las limitaciones impuestas por el presidente Biden a las perforaciones en alta mar y en tierras federales. Es lo que apunta Wall Street Journal. Entre otras órdenes, planea impulsar una reducción de las normas sobre emisiones de los tubos de escape, que ha descrito como un mandato para vehículos eléctricos, y reanudar las aprobaciones para plantas que exporten gas natural estadounidense. El presidente electo de Estados Unidos prepara órdenes ejecutivas que van a revertir las políticas de Biden en materia de normas sobre emisiones de escape y límites a las perforaciones en alta mar, al tiempo que busca impulsar la industria estadounidense de combustibles fósiles. Precisamente Donald Trump parece no reconocer una importancia estratégica del conflicto ruso-ucraniano para los intereses de Washington y no está muy interesado en el destino de Ucrania, es lo que informa la agencia Bloomberg este martes, citando a funcionarios europeos. Al mismo tiempo, Trump tiene ganas de supervisar un supuesto acuerdo del siglo entre Moscú y Kiev. Ha expresado críticas a la conducta del presidente ruso Vladimir Putin, incluso intentando comunicarse con él. Es lo que remarcan las personas al tanto de las conversaciones de los líderes europeos con el presidente electo. Mientras tanto, varios funcionarios contaron que a pesar de la retórica de campaña dirigida contra Kiev, el equipo de Trump es consciente de lo que podría significar un fracaso en la guerra, en particular con la vista puesta en la retirada de Afganistán. Reconocen que cualquier acuerdo tendrá que incluir garantías de seguridad para Kiev de alguna forma. Precisamente sobre Occidente, sobre Ucrania, sobre la tensión con Estados Unidos hablaba el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Advierte a Occidente, dice que ya no puede imponer a todo el mundo sus costumbres. Dice además que solo hay que cumplir la Carta de la ONU y que hay que entender que Occidente ya no puede gobernar el mundo. Cuando le hacemos entender al Occidente que ya no puede imponerle a todo el mundo sus costumbres y reglas, saqueando recursos y riquezas de los países asiáticos, latinoamericanos, ganarse la vida en detrimento de otros. Tenemos para ello una base excelente: el sistema de Yalta y Potsdam del orden mundial y la Carta de la ONU. Nada más tenemos que cumplir este documento. Y para ello hay que entender que el Occidente ya no puede gobernar el mundo. Moscú, que además ha reafirmado su postura sobre el derecho a la autodeterminación de los habitantes de Groenlandia en respuesta a las iniciativas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, relacionadas con Groenlandia. Es lo que apuntaba el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Dice que Trump debe escuchar a los groenlandeses. Yo creo que Estados Unidos tiene una serie de iniciativas determinadas. Van a actuar así tras la toma de posesión de Trump. Y ahora quiere iniciar unas negociaciones con Dinamarca sobre la compra de Groenlandia. También al mismo tiempo escuchamos las declaraciones hechas por el primer ministro de Groenlandia. Groenlandia tiene una relación muy específica con Copenhague. Ellos no quieren ser ni ellos ni otros, sino quieren tener su propia identidad nacional. Y yo creo que tenemos que escuchar en primer lugar a Groenlandia. Lavrov afirmaba que Estados Unidos no debe impedir la voluntad de los ciudadanos de Groenlandia, consagrada en la Carta de las Naciones Unidas. Volvía a subrayar las similitudes entre el posible futuro de la isla y las 4 regiones en disputa de Ucrania. Precisamente Lavrov, que asegura que su país está dispuesto a negociar la concesión de garantías de seguridad a Ucrania, aunque la prioridad será la creación de una nueva arquitectura de seguridad en todo el continente
euroasiático. Decía Lavrov, estamos dispuestos a abordar las garantías de seguridad para el país que ahora se llama Ucrania. Resumía los hitos de la diplomacia rusa y los desafíos para el próximo año. Aseguraba que parte de ese país, mencionando a los territorios de Crimea, Donbass, Jersón y Zaporilla, ya ha tomado una decisión en referendo, o en este caso refiriéndose a los referendos de 2022. También miramos al asistente del presidente de la Federación Rusa, Nikolai Patrushev. No descarta que ya en 2025 Ucrania deje de existir como Estado. Dice que las negociaciones sobre Ucrania deben ser dirigidas por Rusia y por Estados Unidos y la participación de países occidentales. Dice además que la rusofobia está destruyendo las ciudades de Kharkov, Odessa, Nikolaev y Dnipro. Dice además que es posible que el próximo año Ucrania deje de existir por completo. Mientras tanto, el ejército ruso avanza por el norte hacia el bastión ucraniano de Sloviansk con la toma de una nueva localidad en la región de Donetsk. Es lo que informa este martes el Ministerio de Defensa de Rusia. Dice además que fue librada la localidad de Terny en la República Popular de Donetsk. Es lo que señala el mando ruso en su parte de guerra diaria. Esta localidad, a 34 kilómetros al nordeste de Sloviansk, una de las principales plazas fuertes del ejército ucraniano en Donetsk y uno de los objetivos claves de la ofensiva rusa en esta región ha sido conquistada. Sloviansk fue escenario en abril de 2014 del comienzo de la sublevación prorrusa en el Donbass con la toma de una comisaría por parte de una unidad armada procedente de Rusia. También miramos a Ucrania. El grupo ucraniano Metinvest ha anunciado el martes el cierre de la mina de Prokrovsk, pilar económico clave para la siderurgia, y la evacuación de su personal debido a los combates con el ejército ruso que se acerca a la ciudad. Metinvest anuncia la suspensión de las operaciones en la mina de Prokrovsk debido al deterioro de la situación de seguridad. Es lo que apunta la empresa en un comunicado. Se trata de la única mina bajo control de Kiev que produce coque, el carbón necesario para fabricar acero, el segundo producto de exportación de Ucrania. Según el parte del Estado Mayor de Kiev, Rusia lanzó durante las pasadas 24 horas un total de 77 ataques en el eje de Prokrovsk, en la región de Donetsk, que antes de la guerra tenía más de 60.000 habitantes. Mientras tanto, Ucrania lanzó anoche su mayor ataque contra infraestructuras militares situadas en territorio ruso desde el comienzo de la guerra, es lo que asegura el Estado Mayor de Kiev en un comunicado. En el ataque fueron golpeados, según la fuente, objetivos situados en las regiones de Briansk, Saratov, Tula y Tatastán, situadas entre 200 y 1.100 kilómetros de la frontera con Ucrania. En la región de Saratov fue alcanzado un depósito de combustible situado cerca de la base aérea de Engels 2. El depósito ya había sido golpeado por un ataque ucraniano 5 días antes. Otra de las infraestructuras afectadas es la planta química de la ciudad de Selso, en la región rusa de Briansk, que produce explosivos de distintos tipos. 2 sistemas de defensa antiaérea Tor y Buk fueron destruidos durante el ataque. Este ataque lanzado por las fuerzas de drones, las de operaciones especiales y las de misiles, junto con el servicio secreto y la fuerza aérea, provocó además incendios en una refinería de petróleo de Saratov y en una planta química de la región de Tatastán. Y por último, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha hablado con su homólogo francés Emmanuel Macron sobre la opción de desplegar tropas de países aliados de Ucrania en territorio ucraniano como medida para forzar a Rusia a la paz. Decía Zelensky, también hablamos del despliegue de contingentes de países aliados y del entrenamiento de nuestras tropas, lo que apuntaba en un discurso en el que explicaba que trató con Macron sobre la financiación de la adquisición de municiones para Ucrania por parte de los socios de Kiev. Zelensky ya reivindicó el despliegue de tropas extranjeras en Ucrania como medida para obligar a Rusia a sentarse a negociar una paz aceptable para Kiev en la cumbre del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, que agrupa a los socios militares de este país, celebrada la semana pasada. Pendientes de la tensión en Ucrania, mirando al alto el fuego entre Israel y Hamás, las últimas medidas, los últimos movimientos de Donald Trump. Quedan 6 días para que llegue a la Casa Blanca. Enseguida, el mejor análisis, los expertos ya en Negocios Televisión.